Este ejercicio nos dice, considere el bloque de masa 80 kilogramos ubicado sobre una superficie inclinada en 40 grados. Nos piden dibujar correctamente todas las fuerzas presentes cuando cae. Ya, nos piden para ello el peso del cuerpo, la fuerza normal, la fuerza neta que mueve el cuerpo y la aceleración del cuerpo. De acuerdo al ejercicio, lo primero es entender de que como tenemos acá una superficie inclinada, esta superficie inclinada de los 40 grados la tenemos acá, 40 grados. ¿Ya? A esto le vamos a poner quizá alfa, que van a ser nuestros 40 grados de inclinación. Ahora, bueno, en realidad nosotros estamos analizando este cuerpo, lo vamos a traspasar para hacer un diagrama de cuerpo libre sobre él. ¿Ya? Entonces, yo voy a volver a dibujar esto y lo dibujo como un plano inclinado. En este caso lo dibujo en diagonal, ya como, así como si fuese una X. Voy a decir que esto es mi eje X y aquí tengo mi eje Y. O sea, aquí voy a dibujar todas las fuerzas que tengo actuando sobre el cuerpo. En primer lugar, sobre cualquier cuerpo que esté al menos aquí en el planeta Tierra, vamos a colocar el peso hacia abajo. Le voy a colocar P para representar el peso. Ahora, como esto tiene el ángulo aquí de los 40, yo podría poner En este la ángulo rueda más acá rápida. de 40 como alfa igual a 40 grados, pero esto tengo que asociarlo aquí, en esta parte, y aquí por un tema de semejanzas, este ángulo estaría acá, alfa vale 40 grados. Y Tendríamos ahí lo me que sería el quedó peso. bueno. Ya, ahora, este ángulo se coloca acá porque, mira, si nosotros somos capaces, primero lo que nosotros teníamos acá era un ángulo recto. Siempre estos son ángulos rectos. Todos estos ángulos de acá son ángulos rectos, o sea, ángulos de 90 grados. Entonces, eh, como esto vale 40, esto es un ángulo de 90, nosotros siempre dibujamos esto hacia abajo completamente. Y como va completamente hacia abajo, esto, si hacemos una proyección completa, aquí tenemos 90 grados también. Por lo tanto, Sí. si esto es de 40 grados, acá para completar los 90, recordemos que en un triángulo rectángulo, la suma de estos dos, si estamos analizando este triángulo, la suma de todos los ángulos debería darnos 180. Como este ya vale 90, esta suma de estos dos nos debería dar 90. Entonces, 40, ¿cuánto nos falta para los 90? 50. Y por otro lado, esto sigue siendo un ángulo de 90. Entonces, si ya tenemos 50, el de acá serían los 40. Este ángulo, con un tema de semejanza, siempre va a estar ahí reflejado. O sea, yo lo hice con grados de 40, pero yo puedo volver a hacer este triángulo Ah, ya, excelente. y entender de que si yo tengo un alfa acá, Excelente. este va a ser Ya, un beta, excelente. Te este entendí, pero siempre es perfecto. alfa y este es beta. Ahora podemos dibujar la fuerza normal. Y la fuerza normal la colocamos acá. Siempre la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Esta es la superficie con la cual tenemos y la perpendicular Claro. sería siempre el eje Y. Por lo tanto, la normal iría en esa dirección. Ahora tenemos que tratar de identificar cualquier otra fuerza. Entonces, una vez que colocamos el peso y la normal nos damos cuenta que no hay ninguna otra fuerza, no hay fuerza de roce, así que estaría solo fuerza de peso y solo fuerza normal. Claro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a generar una descomposición de la fuerza peso sobre los ejes X e Y. Vamos a generar proyecciones. Por lo tanto, si yo lo coloco un poquito más de lado, yo voy a tener una proyección sobre el eje X, yo le voy a colocar aquí como PX, y una proyección sobre el eje Y, que esto le voy a colocar como PY. Voy a tener como dos proyecciones entonces, la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y. Ahora, para calcular esas proyecciones, yo como que voy a volver a dibujar esto y lo voy a dibujar así como un triángulo rectángulo, donde esto sería el peso y yo acá tendría mi ángulo de 40 grados. Entonces, de acuerdo a esto, con cálculos trigonométricos, yo aquí tendría lo que sería el PI y aquí tendría mi PX. Ahora, con trigonometría, recordar cómo se define el seno y el coseno de un ángulo. El seno es el lado opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el lado adyacente partido la hipotenusa. En este caso, tenemos que el peso vendría siendo nuestra hipotenusa del triángulo. El PI, de acuerdo a este ángulo que estamos analizando, el 40, sería como el lado adyacente. Y el PX vendría siendo como el lado opuesto. Todo esto referente a este triángulo que estamos analizando. Entonces, si hacemos las nuevas sustituciones, nos daría algo como que el seno de 40 grados sería igual a mi lado opuesto, que es el PX, y el PX sería dividido por la hipotenusa, que en este caso es el peso. Como yo lo que necesito es despejar solamente el PX, tengo que PX sería igual, el peso pasa multiplicando al otro lado. Entonces me queda que PX es igual a P por seno de 40. Algo similar vamos a generar aquí con el coseno. El coseno de 40 grados sería igual, en este caso, al lado adyacente. El lado adyacente en este caso sería como mi PI.
sería PY partido P, y ahora si yo despejo el PY, tengo que el PY sería igual a P por coseno de 40. Acá entonces esto me permitiría calcular los PX y los PY, que son las proyecciones sobre el eje X y las proyecciones sobre el eje Y, para hacer los cálculos que vienen ahora. Entonces, en esta parte, bueno, ya tenemos lo que es como los PX y los PY, pero no tenemos todavía el peso, pero el peso es, de hecho, mucho más fácil. Por fórmula, el peso de un cuerpo siempre se define como la masa del cuerpo por Por la la gravedad, aceleración. por Y la entonces gravedad. sería, y aceleración, gravedad al final son lo mismo, que tienen el mismo valor. Mm, Entiendo, gravedad porque va cayendo, sí, sí, pero pero porque no aquí está yendo para abajo. el resultado de la aceleración del cuerpo no va a ser la aceleración de gravedad. Bueno, la gravedad es 10, Sí, sí, sí. Sí, no, sí la ya, tenemos pero no, ahí. sí, pero no confundir que la aceleración del cuerpo va a ser la de gravedad siempre. De hecho, Ya, para eso estamos trabajando ahora. Ahora, el peso es la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración de gravedad, pero no quiere decir que el cuerpo se está moviendo sí o sí con aceleración de gravedad. En este caso no se está moviendo con aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, peso ya lo tenemos. Entonces, el peso, como tenemos ahí masa por gravedad, ahora tendríamos como que sustituirlo, ¿ya? A mí no me gusta sustituirlo al tiro, me gustaría que lo sustituyéramos después, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos como todas estas fórmulas, lo que podríamos ver es tratar de despejar lo que nos están pidiendo, ¿ya? Primero, entender de que si el cuerpo está aquí como en este plano inclinado y no hay roce, ¿qué le debería estar ocurriendo al cuerpo? ¿Debería estar quieto o debería estar como cayéndose? Como, no, como hay ausencia de roce, es como si tuviese un trozo de hielo. Te vean que los trozos de hielo casi que no tienen roce, como que siempre se están deslizando. sí, Entonces, algo similar ocurriría acá, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que ya como que describimos un poco las fuerzas, ahora lo que podemos hacer es generar la sumatoria de las fuerzas, ¿ya? Entonces, vamos acá. Tenemos sumatoria de fuerzas y vamos a definir una sumatoria de fuerzas sobre el eje X. El eje X, recordemos que sería lo que tenemos acá. Ya. Entonces, no sé si nos damos cuenta acá, pero la única fuerza que tenemos sobre el eje X es el PX, que es como la proyección del peso sobre el eje X. Entonces, esto sería como un PX que está apuntando hacia adelante, es la única fuerza, y esto, como es distinto de cero, sería igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Aquí entonces estamos aplicando la segunda ley de Newton, ya, ¿ya? Ahora, en el caso del eje Y, nosotros tendríamos, ¿qué fuerzas? Tendríamos ahora la proyección del peso sobre el eje Y la normal. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el eje claro, Y, en este caso sería la normal. la normal menos el PI. ¿Y esto sería igual a cuánto? Nos tiene que dar necesariamente cero. Y esto es porque hay que entender, el cuerpo, cuando nosotros analizamos el movimiento en este eje, que es como el eje perpendicular, ¿el cuerpo está subiendo o está bajando de alguna forma? Entonces, si solo analizamos el movimiento, esto se está moviendo como a través de la baranda, de esta superficie, pero no está ni subiendo ni bajando con respecto a ese nivel. Sí, Entonces, como no entonces sube está ni baja, como, es como que nos está moviendo, entre comillas, en ese eje y por lo tanto consideramos que la sumatoria de fuerzas sobre ese eje es cero. Ya, ¿qué viene ahora? Ya tenemos estas dos, así que ahora simplemente es trabajar. ¿Qué nos están pidiendo primero? Nos el piden el peso. peso del cuerpo. Ya. Entonces, el peso sería la masa, que sería, bueno, ¿cuánto era? 80 kilogramos por la aceleración de gravedad que la 9.8, aproximamos a 10. Nos daría 800 newton. Perfecto. Ahí tendríamos lo que sería el peso del cuerpo. Ahora vendría la fuerza normal. Nosotros tenemos esta ecuación, nos dice la normal menos PI es igual a cero. Entonces, de acá, como yo tengo que la normal menos PI vale cero, yo despejo la normal y me queda que la normal es igual a PI, o sea, el peso proyectado sobre el eje Y. ¿Y qué era el PI? Era lo que tengo acá, que es el peso por el coseno de 40. O sea, la normal es igual al peso por el coseno de 40 grados. Y ahora esto debo colocarlo en la calculadora. ¿Ya? Sería el peso que ya lo tenemos, que es 800 newton, multiplicado por el coseno de 40. Eso nos da,
Ya, ahora tenemos la normal, 612,83. Ahora viene la fuerza neta que mueve al cuerpo. Entonces, ¿qué será la fuerza neta que mueve al cuerpo? Para calcular la fuerza neta, tenemos que irnos acá. Primero, ¿en qué eje tenemos movimiento? Estamos viendo que en el eje Y no había movimiento relativo. Era esto de la sumatoria igual a cero. Acá solamente en el eje X teníamos movimiento relativo y tenemos que entender de que esto, que es la masa por la aceleración, es lo mismo que hablar de la fuerza neta. Entonces la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo único que está ejerciendo fuerza sobre el cuerpo? Sería el Px. En este caso, la fuerza neta sería igual entonces al Px. El Px dijimos que era P por seno del ángulo, ¿ya? O sea, sería el peso que es 800 newton por el seno de 40. Y esto nos daría 514,23 newton, que ese vendría siendo como el Px, ¿ya? El Px sería igual a la fuerza neta en este caso porque a través del eje X es la única parte donde se genera el movimiento. Como mencionamos anteriormente, esto se debe a que la parte del Pi se anula con la normal. Entonces, lo único que nos quedaría aquí, como generando una fuerza efectiva, una fuerza neta, sería el Px, que es lo que acabamos de calcular recién. Bueno, ahora que tenemos la fuerza neta, ahora vendría la aceleración del cuerpo, y eso ya lo tenemos fácil, porque como dijimos, la fuerza neta, en este caso, es igual a la masa por la aceleración, y aquí despejamos la aceleración simplemente. La aceleración sería la fuerza neta dividido por la masa, y la fuerza neta la tenemos recién, que era 514,23 newton, se divide por la masa del cuerpo, que es 80 kilogramos. Aceleración es igual a 6,4 metros partido por segundo cuadrado. Y ahí tendríamos la aceleración. Y ahí estaría listo el ejercicio acá.